México, de la nación mestiza a la construcción de la unidad en la diferencia, la construcción de la interculturalidad crítica en la NEM, el reconocimiento de la pluralidad sociocultural que caracteriza al país, tiene como corolario un problema no atendido aún con suficiente amplitud y profundidad: la necesidad de incluir a los pueblos indígenas como ciudadanos plenos, creando espacios de legitimación de sus procesos vivenciales y reconociendo la diferencia cultural como un hecho y un derecho. Esta perspectiva implica reconocerlos como usuarios y productores de conocimiento y, por tanto, de legitimar también los modos como se produce, usa y valida el conocimiento socialmente necesario para la estructuración de sus formas de pensamiento y de vida. Además, en el sistema educativo es necesario diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje que consideren su identidad y cultura, así como las necesidades que enfrentan para reproducir y transformar sus culturas. La propuesta de la NEM: enfrentamos el desafío de transformar el sistema educativo nacional, abandonando la política de asimilación y construyendo una propuesta que reconozca la multiplicidad de factores que deben considerarse para generar una educación que fortalezca el tejido social y los planes de vida de todos los mexicanos, incluidos los pueblos indígenas. Además, es necesario construir sujetos y espacios sociales de encuentro que permitan reconocemos como sociedades de conocimientos, Olivé, 2009, que dialoguen, intercambien y se enriquezcan mutuamente. Así, podremos generar procesos de desarrollo que respondan a nuestros contextos y posibilidades, donde los intercambios se rijan por la equidad y la pluralidad epistémica. Respecto a las transformaciones que son responsabilidad del sistema educativo mexicano, se requiere de un arduo trabajo a fin de contrarrestar la presencia de un pensamiento que no valora la existencia de otras culturas, minimiza la presencia de los pueblos indígenas y les niega legitimidad a sus formas de organización social y política bajo la premisa de que aquí todos somos mexicanos. Igualmente, debe darse el espacio a los procesos que permitan que los integrantes de las culturas indígenas, políticamente minorizadas a lo largo de 5 siglos, participen equitativamente en la vida social, política y, para nuestro caso, escolar. En la escuela debe darse cabida a una corriente de pensamiento y acción que: 1. Potencie la lucha contra la discriminación social, institucional e interpersonal, Stavenhagen 2002, que constituye uno de los saldos de la política de asimilación del Estado mexicano. 2. Posibilite que todos los mexicanos asumamos la pluralidad de la composición del país como una riqueza y nos comprometamos con su valoración, mantenimiento y desarrollo. 3. Permita el diálogo de saberes entre las distintas culturas con pleno respeto de las diferencias. 4. Se construya tanto el currículo como las prácticas docentes necesarias para que las niñas, los niños y adolescentes desarrollen, desde las formas de pensamiento de su cultura, los sistemas de producción de conocimientos y las tecnologías necesarias para su persistencia como sociedades culturalmente diferenciadas a partir de la concepción de México como país que propone la unidad en la diversidad. Actualmente, la nueva escuela mexicana, NEM, reconoce como una de las directrices de la propuesta curricular la construcción de la unidad nacional desde la diversidad de sus grupos, organizaciones, pueblos y sujetos, considerando la diversidad de saberes con un carácter didáctico y curricular diferenciado que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del país. CEP 2022. Esta perspectiva requiere resolver los rezagos y las problemáticas derivadas de la sobreposición de políticas educativas que no partieron de la real composición plural de nuestro país, sino de un imaginario que se intentó imponer por medio de la educación. La interculturalidad crítica. El punto de partida para la interculturalidad crítica es la comprensión de las culturas como matrices dinámicas y complejas de producción de imaginación,
de creencia, de comprensión, de interpretación y de acción que las personas y los grupos construyen e interiorizan para dar sentido y razón a su vida, a su comunidad y a los contextos geográficos y sociales en que habitan. Las culturas generan tipos específicos de subjetividad, formas originales de ser humano, que a su vez producen, crean y recrean esas mismas culturas. CEP 2022. Esta perspectiva implica que las culturas son el resultado de las formas de vida de las personas y de los grupos que las han construido, y están profundamente enraizadas en las condiciones en donde son producidas. Ninguna cultura es superior a otra, todas son producto de la acción de quienes las constituyen. A su vez, esas culturas generan mecanismos para la formación de nuevas generaciones mediante complejos procesos de educación familiar, comunitaria y escolar, cuyos resultados son los individuos así educados que se constituyan como personas con formas propias de expresar su forma de ser, de acuerdo con los patrones de su cultura, es decir, son portadores de esa cultura. Las niñas, niños y adolescentes, formados en el marco de una cultura, la llevan a las aulas, puesto que forma parte de su pensamiento, su personalidad, sus valores y formas de vida. El docente, más que enseñarles, debe ser formado para establecer un diálogo con el estudiante donde el intercambio de conocimientos sea la materia prima del aprendizaje, ya que tanto el docente como cada uno de los estudiantes ha acumulado saberes a lo largo de su proceso de socialización, los cuales son la base de sus desempeños y de sus formas de pensar y hacer, esto es, de construir sus conocimientos y saberes desde una perspectiva epistémica propia. Macas, 2005, página 4R, señala, se trata de enriquecer el conocimiento humano, incorporando la diversidad, nuevas formas de comprender el mundo que también son legítimas porque son históricas. La interculturalidad crítica postula la necesidad de reconocer estas formas de producir y usar socialmente el conocimiento. Para ello, es necesario distanciarse de las nociones de interculturalidad anteriormente presentes en el currículo y los planes y programas, tales como la interculturalidad funcional que se diseñó y se aplicaba solamente en las escuelas indígenas. También se diferencia de la interculturalidad para todos, que pone el acento en los valores y derechos mientras se cierra el diálogo, manteniendo marcos de coexistencia separados para las diferentes culturas. La interculturalidad crítica tampoco se asemeja a las nociones de interculturalidad que caracteriza a las distintas corrientes de la globalización, que postula una escuela que mantiene las diferencias desde una propuesta de relacionamiento asentada en el privilegio de su posición única, universal. El resultado ha sido que se apela al reconocimiento de las diferencias, pero no se excluyen los saberes de las culturas no hegemónicas en los programas de estudio y en los modelos educativos. La interculturalidad crítica se refiere a sujetos, comunidades e identidades lingüísticas, culturales, sociales y territoriales en su diversidad, que interactúan, dialogan, se interpelan y producen entre sí diferentes aprendizajes en un marco de relaciones asimétricas por motivos de clase, etnia, sexo, género, edad o capacidad, en la que el Estado se erige como el responsable social, político y jurídico que garantiza la igualdad de derechos y favorece la creación de espacios para diversas epistemologías y el diálogo de saberes, CEP 2022. La interculturalidad crítica se manifiesta como acción pedagógica transversal en las comunidades escolares orientada por los siguientes principios. 1. Entiende la diversidad como necesaria y valiosa para el pleno desarrollo de las sociedades e identidades diferenciadas que constituyen la nación, en aspectos tales como las relaciones entre los géneros, las etnias, las clases sociales, las identidades sexuales, las diferencias en la convivencia con los territorios, las culturas, las lenguas y las capacidades. 2. Reconoce las asimetrías existentes en las relaciones y aspectos anteriormente mencionados. Toma en cuenta que esas relaciones asimétricas se hacen presentes en los espacios escolares,
donde se expresan como relaciones de poder que jerarquizan a las personas, distribuyendo de manera desigual y asimétrica los beneficios y el prestigio social en favor de unas y unos, todo en detrimento de otras y otros. La escuela, consciente de esta situación, asume la responsabilidad de reconocer las formas específicas como tales asimetrías se hacen presentes y se propone la búsqueda de soluciones para superarlas. 3. Tiene como eje de su definición el reconocimiento del valor y la dignidad de todas las formas de vida en su diversidad y en el espacio escolar, cuya expresión encuentra principios éticos comunes para el diálogo y la convivencia entre niñas, niños, adolescentes y adultos, así como de relación con múltiples saberes y conocimientos expresados en los campos formativos. Para lograr lo anterior, la interculturalidad crítica se define como eje articulador de lo común en la diversidad, donde lo común se refiere a la confluencia de acciones, identidades y pensamientos diversos con el fin de construir un tejido social compartido con otras y otros, todos corresponsables y copartícipes en las acciones y decisiones necesarias, en tanto integrantes de la comunidad escolar. En el espacio educativo, los sujetos reflexionan y reconocen aquello que comparten, las formas de acción, las cosas, los símbolos, los saberes y los principios. Es desde ahí que reconocen lo común que se desarrolla en los sujetos colectivos por medio de las acciones, identidades y pensamientos que confluyen en la construcción de sentidos y acciones compartidas por todos. Desde este proceso de construcción del sentido colectivo se generan el apoyo mutuo y la solidaridad que sustentan y anclan el diálogo entre los integrantes de la comunidad escolar. La interculturalidad crítica como eje articulador. El marco curricular diseñado para la educación básica toma un conjunto de ejes articuladores que refieren a temáticas de relevancia social que pueden abordarse en más de un campo formativo y con los contenidos específicos de cada grado, nivel y modalidad educativa. CEP 2022. La interculturalidad crítica es uno de esos ejes. Permite dar forma a los procesos educativos, tomando como referencia fundamental la comunidad, territorio, en donde tienen lugar mediante proyectos que se diseñan desde y para aquel espacio, abarcando los grados y niveles de la educación básica. En consecuencia, 1. Los enfoques y contenidos de los campos formativos incorporan el eje de interculturalidad crítica, tomando en cuenta las realidades y etapas de desarrollo de las niñas, los niños y adolescentes. 2. Por la necesidad de ajustar a las condiciones locales los contenidos y temas de reflexión, forma parte de las decisiones que deben tomar las maestras y maestros de acuerdo con sus saberes y experiencias pedagógicas, sociales, culturales y comunitarias, CEP 2022, de tal manera que exista una relación directa entre la planeación y evaluación de los aprendizajes con el eje transversal y el contenido referido a la interculturalidad crítica. Así, es necesario destacar que la interculturalidad crítica se entiende como eje articulador porque potencia la valoración de la diversidad por medio de proyectos orientados a 1. Conocer y reconocer la composición pluricultural de la comunidad escolar con respeto en las diferencias. 2. Conocer y reconocer como valiosas todas las formas de organización social, cultural y política de cada una de las configuraciones sociales que integran la nación mexicana. 3. Conocer y reconocer la validez de las distintas formas de concebir, interpretar y practicar la cultura con base en el legado histórico de cada pueblo. 4. Reconocer que todas las configuraciones sociales han construido junto con sus estilos de vida los saberes socialmente necesarios para hacer posible su existencia. 5. Favorecer la expresión de los saberes previos aportados por cada una de las culturas presentes como punto de partida para desarrollar sus habilidades, capacidades y conocimientos y para establecer modalidades de atención diferenciadas. Además, la interculturalidad crítica lleva a articular el diálogo en todos los espacios curriculares y actividades de la comunidad escolar. 1. En donde los sujetos se constituyen a partir de las relaciones
y la comunicación con otros mediante el lenguaje. Se habla siempre a otro en espera de la respuesta. 2. Se propone alcanzar la empatía que produce conocimiento mutuo a fin de favorecer la construcción de sujetos colectivos. 3. Aporta herramientas para comprender las distintas formas culturales de construcción del conocimiento, reconociendo la racionalidad que subyace en estos procesos y valorando las perspectivas epistémicas de cada una de las culturas presentes en el aula. 4. Toma como punto de partida la inserción de cada sujeto en el ámbito de relaciones abiertas por la diversidad cultural, reconociendo la creatividad de cada otro para construir los sentidos y los símbolos con los que interpreta lo real. 5. Se manifiesta como la construcción de un diálogo de saberes para escuchar las ciencias, las artes, la literatura, la historia, la filosofía, la vida cotidiana de otras culturas y pueblos hasta ahora invisibilizados o decididamente discriminados del currículo oficial. La interculturalidad crítica articula los componentes curriculares que permiten la construcción de las distintas formas de convivencia social. 1. Partiendo de una ética de diálogo cimentada en valores como la reciprocidad, el reconocimiento, el respeto y la interacción con el otro en su diversidad, en la justicia social, la libertad creativa y la solidaridad. 2. Construyendo proyectos de servicio e intercambio solidario entre la escuela y la comunidad territorio a partir de la reapropiación de los conocimientos, experiencias, saberes y prácticas aprendidas durante los procesos formativos dentro y fuera del espacio escolar. 3. Propiciando la formación de ciudadanas y ciudadanos de una democracia intercultural que articule tanto las formas occidentales como las indígenas de participación, el voto como la asamblea para reivindicar los derechos colectivos de los pueblos. 4. Construyendo interacciones cognitivas, simbólicas y prácticas con personas con diversos conocimientos para construir un diálogo de saberes que involucre a la ciencia occidental, a los pueblos indígenas, a los campesinos y a los afrodescendientes, mismo que se fundamente en relaciones de respeto y horizontalidad. Dentro de las dimensiones de la convivencia, la interculturalidad crítica enfatiza la construcción de la convivencia social con equidad. 1. Construyendo los diversos vínculos con la realidad en cuya interacción se puedan erigir otras formas de relación con el mundo, considerando de manera efectiva la interacción simétrica con diversas culturas, saberes y lenguas. 2. Construyendo didácticas que visibilicen las contribuciones, las historias y las representaciones simbólicas y materiales de los pueblos y grupos excluidos de la educación impartida por el Estado. Además, la interculturalidad crítica va más allá de las formas de convivencia entre las personas, ya que propone la incidencia educativa para generar en la comunidad escolar los procesos para generar formas de convivencia con la naturaleza a partir de 1. Enseñar y aprender conocimientos y saberes desde diversos fundamentos conceptuales que permiten a las y los estudiantes pensarse a sí mismos en coexistencia con los otros y el medio ambiente. 2. Que la formación recibida lleve a la construcción de una idea de ser humano encamada en el sujeto colectivo que forma un todo con la naturaleza. 3. Estableciendo un diálogo con la naturaleza que derive en la construcción de una ética y de normas de cuidado de sí mismo y del medio ambiente como una unidad orgánica interdependiente.